Hola, mi nombre es Lady Carolina Manjarres Ramírez y hoy voy a sustentar el parcial de primer corte de síntesis de circuitos. Para el primer punto nos pedían, de acuerdo al diagrama, hallando el proceso matemático característico del circuito, la ecuación general y la salida del voltaje. Entonces, lo primero que hacemos es redibujar el circuito. Vamos a redibujar el circuito, es este que se encuentra acá, completo, y le vamos a dar los valores están a este lado, donde tenemos un voltaje de entrada de 10 milivoltios, un voltaje de B2 de 20 milivoltios, B3 de 30 milivoltios, una resistencia R1 de 10K, R2 de 20, R3 de 30K, una resistencia RX de 1K y una resistencia de retroalimentación de 468K. Esta configuración es un amplificador operacional sumador no inversor. Para la solución de este ejercicio, lo que vamos a hacer es una LTK en este nodo de acá, donde vamos a mirar las corrientes que entran van a ser igual a las corrientes que salen. La sumatoria de las corrientes que entran van a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, miramos acá en el diagrama que la que están entrando I1, I2, I3. Y no sale nada, aquí no sale nada. Entonces, tenemos I1 más I2 más I3 igual a 0. Ahora, lo siguiente es, mediante la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es el voltaje sobre la resistencia, nosotros tenemos acá una diferencia de potencial. Potencial positivo al potencial negativo. Sería el voltaje B1, que cae aquí, menos el voltaje Bx sobre la resistencia. B1 menos Bx sobre la resistencia. Asimismo, para R2, B2 menos Bx sobre la resistencia. En B3 sería B3 menos Bx sobre la resistencia. Todo esto igual a 0. Ahora, esta sería nuestra ecuación 1, esta completa. Entonces, esa sería nuestra ecuación 1. Ahora, bajamos a hacer una LCK en este nodo de acá. Vamos a hacer ahora una LCK en este nodo de acá, que este nodo es este mismo de acá. Sería el Bx. Aquí miramos una corriente, vamos a mirar la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Una corriente que está entrando es la corriente de la retroalimentación y está saliendo la corriente Ix. Entonces tenemos en la fórmula y de retroalimentación va a ser igual a Ix. Y de acuerdo a la ley de Ohm tenemos que la corriente de retroalimentación va a ser igual a el voltaje B sub 0 menos el voltaje Bx, que es el mismo que cae acá, sobre la resistencia. Y, la corriente Ix va a ser Bx menos 0, 0 voltios, está tierra, sobre la resistencia. Entonces, es lo mismo que tenemos aquí. Es esto mismo que tenemos aquí. Y esa va a ser nuestra ecuación 2. Si observamos acá en la ecuación 1, la única variable es Bx. La única incógnita es Bx. B1 sobre R1 ya lo tenemos, B2 sobre R2 ya lo tenemos y B3 sobre R3 ya lo tenemos. Entonces lo que hacemos es despejar Bx. Entonces, vamos a despejar Bx de la ecuación 1. De la ecuación 1 despejo X. Primero que hago es separar las variables.
separar las fracciones y después sacar el factor común Bx, porque este término y este término tienen Bx. Entonces saco Bx, va a ser factor común de menos, aquí queda un 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 menos 1 sobre R3. Esto va a ser igual a este que estaba acá pasa al otro lado a restar, este que estaba acá pasa al otro lado a restar, y este pasa al otro lado a restar. Entonces tenemos lo siguiente. Ya saqué el factor común, ahora necesito despejarlo. Entonces necesito despejar el factor común y nos queda lo siguiente. El Bx va a ser igual a lo que tenía a este lado, que son estos voltajes sobre esta resistencia, sobre lo que estaba multiplicando el Bx acá. Y esa sería nuestra ecuación para hallar el Bx. Ahora, como Bx nos dan unos valores que ya conocemos, que serían los siguientes. B1 es 10 milivoltios, B2 es 20 milivoltios, B3 es 30 milivoltios, R1 es 10K, R2 es 20K, R3 es 30K, sobre 1 menos 1 sobre R1 es esta, menos 1 sobre R2 es esta, menos 1 sobre R3 es esta. Entonces, ya sabiendo esto, lo que nos queda es calcular. Entonces, calculando, nos da que el Bx, que es el mismo voltaje de entrada, va a dar 16,36 milivoltios. Entonces, de la ecuación, ya cuando hallé el voltaje de entrada, necesito el voltaje de salida. Entonces, vamos a despejar el B sub 0 de la ecuación 2. Esta sería mi ecuación 2. Esta sería mi ecuación 2. Entonces, despejo Bx a B sub 0. Entonces, paso los términos que están a este lado al otro, después del igual. Y B sub 0 va a quedar, B sub 0 sobre Rf va a ser igual al factor común, como esta y esta tiene Bx, entonces saca factor común. Bx por 1 sobre x más 1 sobre Rf. Ahora, nos dice lo siguiente. Dice, continuando nos queda que este RF que está acá pasa a este lado a multiplicar a todos los términos que están aquí adentro. O sea, multiplica este y multiplica a su vez también al otro. Entonces, tenemos que cuando esta RF sobre esta RF va a ser 1 y nos queda RF sobre RX. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada por 1 más la resistencia de retroalimentación por Rx. Y este sería nuestro voltaje de salida. Y tener en cuenta esta relación que el voltaje X es igual al voltaje de entrada. Entonces, ya sabiendo esto, también podemos hallar el valor teórico del voltaje V sub 0. Entonces, el valor teórico del voltaje V sub 0 va a ser el voltaje de entrada, que es el mismo Vx, que sería 16,36 milivoltios, por 1, que es este mismo 1, más esta, que es la resistencia de la retroalimentación, que da 468K, y esta, que es la resistencia Rx. Listo. De acuerdo a esto, el voltaje V sub 0 nos da 757 voltios. Entonces tenemos lo siguiente, para comprobar que estos valores nos dan son los correctos y que las ecuaciones quedaron bien, vamos a simularlo en Proteus. En la simulación en Proteus tenemos lo siguiente. Aquí tenemos mi voltaje V1, mi voltaje V2, mi voltaje V3. Aquí va la corriente I1, la corriente I2, la corriente I3.
Este nodo de acá sería mi Bx, que es el que está acá. Sería de 16 milivoltios. Si comparamos, en el teórico nos da 16.36, 16.3, dan aproximadamente iguales. Y el voltaje V sub 0, aquí en este caso nos da 7.89 voltios. Y si comparamos, nos dan en el valor teórico, nos da, aquí tenemos, el valor teórico nos da 16,36 milivoltios de Bx y V sub 0, 7,67. Y el valor práctico da Bx de 16,0 voltios y V sub 0, 7,89. Entonces los valores no están tan alejados, son prácticamente iguales. Entonces, esta sería nuestra respuesta para el primer punto. Ya comprobamos que el circuito funciona de manera correcta, ya está arrojando los mismos voltajes que encontramos en la manera teórica, de acuerdo a las ecuaciones que demostramos. Entonces, continuamos exponiendo el segundo punto. El segundo punto lo que nos pide hacer es lo siguiente. El segundo punto dice que resolviendo el siguiente diagrama, hallando el procedimiento matemático característico del circuito y encontrando la ecuación general, encontrarle el voltaje de entrada a este diagrama. Entonces, la incógnita de aquí es el voltaje de entrada. Ya nos dan el voltaje de salida. Entonces, tenemos para la solución, primero dibujamos otra vez el circuito. Dibujamos acá para guiarnos cómo hacer los cálculos. Entonces, dibujando el circuito, acá nos queda la incógnita, que es Bin, voltaje de entrada. El V sub 0 ya nos los dan, menos 14,3 voltios. La R1 me la dan 5K ohmios. La R2, que la tomé aquí, es 10K. R3 es 1K. R4 es 1K ohmios. Y tenemos el voltaje V1, que está aquí. Este nodo va a ser el voltaje V2. Y este nodo va a ser el voltaje V3. Entonces, sabemos que el voltaje que está en este nodo es el mismo voltaje que está aquí en ese nodo. Entonces, el voltaje V1 va a ser igual al voltaje V2. Pero el voltaje V2, si nos damos cuenta, está conectado a tierra. O sea que el voltaje V2 va a ser igual a 0 voltios. Entonces, ya teniendo en cuenta estas relaciones, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, vamos a hacer una LSK. Una LSK aquí en esta malla, en este nodo. En este nodo vamos a hacer una LSK, sumatoria de corrientes de entrada es igual a sumatoria de corrientes de salida. Aquí está entrando I1 y está saliendo esta misma I2 que viene por acá. Entonces, I1 va a ser igual a I2, corriente de entrada, corriente de salida. La corriente de entrada va a estar determinada por el voltaje de entrada que tenemos aquí, el voltaje de entrada menos el voltaje V1 que tenemos aquí, sobre el valor de la resistencia. Esa para la I1. Para la I2, nosotros tenemos que el voltaje la corriente I2 va a estar por V1 menos el voltaje V3 sobre el valor de la resistencia. Entonces, estas serían las expresiones de acuerdo a la ley de Ohm que nos da voltaje sobre corriente. Aquí lo que se procede a hacer es separar términos. Bueno, se separan los términos, este R1 con este R1, este V1 con este V1, así de esta manera. Aquí igual. Y reemplazando que el voltaje V1, como se tiene en cuenta que el voltaje V1 es el mismo voltaje V2, pero el V2 vale 0, o sea que V1 también vale 0, entonces esto que tenemos acá es 0. Y esto que tenemos acá es 0. Entonces, vamos a despejar el voltaje de entrada.
Entonces, para despejar el voltaje de entrada, tenemos lo siguiente. Ya nos queda esta expresión, pero con menos términos. Entonces, el voltaje de entrada sobre la resistencia R1 va a ser igual a menos V3, que fue lo que quedó acá. Despejándolo, el voltaje de entrada va a quedar igual a menos V3 sobre R2 por R1, que es la que la está dividiendo acá. Y esta sería mi ecuación 1. Listo. Ahora ya tengo la ecuación 1. Ahora necesito hallar la ecuación 2, que sería mi voltaje de salida, para encontrar mi voltaje de salida. Entonces, tengo en esta malla, en este nodo de acá, en el nodo de aquí, tengo lo siguiente. Vamos a hacer una LSK aquí en este nodo. Tengo la corriente I1 y 2 va entrando. La corriente, esa sería la única corriente que iría entrando. Pero hay I3 va entrando. Y la única corriente que va saliendo es I4. Entonces vamos a reemplazar aquí en aquí en estas sumatorias, de acuerdo a lo que ya ahorita miramos desde el circuito, que la I2 y la I3 serían las únicas que van entrando, igual a I4, que es la que va saliendo. Entonces, I2 me va a quedar el voltaje V1 menos el voltaje V3 sobre R2. ¿Por qué? Porque me queda B1, estamos hallando I2. B1 menos el voltaje B3 sobre R2. I3 me va a quedar de la forma B sub O menos B sub 3 sobre R3. Y I4 me va a quedar B sub 3 menos 0, porque iría conectado a tierra, sobre la resistencia R4. Entonces, sobre la resistencia R4. Entonces, esto nos queda de la siguiente manera. Aquí nos queda de la siguiente manera. Pero entonces yo necesito despejar el B sub O. Para manejarlo para que se vea más manejable, lo que hago es separar términos. Y aquí otra vez, vuelve la relación. El voltaje B1, que es igual a B2, y B2 va a ser igual a 0 voltios. Entonces, este B1 va a ser igual a 0 voltios. Y es lo único que se anularía. Entonces, tenemos aquí que ya cuando anulamos este término nos queda solo este que tenemos acá. Entonces, ya podemos despejar B sub O de aquí. Entonces, B sub O lo que hacemos es pasar estos B sub 3 que están aquí, restando, lo pasamos al otro lado a sumar a este lado y sacamos factor común con lo que tiene con este que está acá. Entonces, B sub 3 va a ser, B sub 3 va a ser factor común de 1 sobre R2, que sería esta, cuando se pasa al otro lado, más 1 sobre R3, que sería esta, cuando se pasa al otro lado, más 1 sobre R4, que es esta que ya estaba a este lado, del igual. Entonces, aquí había un R3, que es este mismo R3. Este R3 pasa al otro lado a multiplicar, porque a ese lado, antes del igual, está dividiendo. Entonces, nos queda lo siguiente. Aquí puedo hacer distributiva con este R3 y me va a quedar voltaje 3 por R3 sobre R2 más R3 sobre R3. Entonces esto va a ser 1 más R3 sobre R4. Entonces me va a quedar esta expresión que me indica cuánto va a valer el voltaje de salida, cuál sería la ecuación del voltaje de salida, y el PX B3 va a ser B sub 0 va a ser igual a B3 por R3
sobre R2 más 1, que sería la de acá, más R3 sobre R4. Ya una vez teniendo el voltaje de salida, como el ejercicio ya no los da, como el ejercicio ya nos da el voltaje de salida, lo que nosotros debemos de hacer es encontrar el voltaje B3. El voltaje B3 va a ser igual al voltaje B sub 0 que está acá, y esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, que es lo que tenemos acá. Y con esto, aquí podemos reemplazar valores. Aquí podemos reemplazar valores en B3 y nos da que el voltaje en 3 es de menos 6,8 voltios. Menos 6,8 voltios. Ahora vamos a resolver lo otro que nos pide el ejercicio, que es encontrar el voltaje de entrada. Entonces, el voltaje de entrada, nosotros vamos a hacer uso de la ecuación que antes dijimos, la ecuación 1. De esta ecuación vamos a hacer uso, donde ya habíamos despejado anteriormente el voltaje de entrada. Entonces, el voltaje de entrada aquí nos queda de la siguiente forma. El voltaje de entrada va a ser igual a menos el voltaje B3 sobre R2 por R1. Entonces, el voltaje de entrada va a ser igual a menos por menos, que este sería el menos de ya el B3. Este menos es de fórmula. Este menos que está acá es del voltaje. Y sobre la resistencia R2 que vale 10K por la resistencia R1 que vale 5K. Y el voltaje de entrada va a ser 3,4 voltios. Para comparar los datos teóricos versus prácticos, nos dicen que el voltaje B3 teórico da menos 6,80 voltios, el voltaje práctico nos da menos 6,70 voltios, el voltaje teórico de entrada da 3,4 voltios y el voltaje teórico práctico de entrada da 3,4. Entonces vamos a ver las simulaciones para ver si esto es cierto. Entonces, teníamos que, esta sería la configuración. Aquí tenemos un voltaje de entrada, que es nuestra incógnita. Tenemos la resistencia R1, una resistencia R2, una resistencia R3, una resistencia R4, el voltaje B sub 0, que ya lo daban, de menos 14,3, y esta otra incógnita que hallamos, que el voltaje B3 da menos 6,80 voltios. Ahora, menos 6,80 voltios. Y el voltaje BIN que nos da de 3,4 voltios. O sea que sí están dando correctamente los cálculos de menos 6,80 voltios y menos 14,3 voltios. Ahora, ya esta sería la respuesta para el circuito, para el segundo ejercicio. Esta sería la respuesta para el segundo ejercicio. Ya para el tercer ejercicio, lo que nos dice es que desarrolle el esquema general del circuito desarrolle un esquema general del circuito que corresponde a la ecuación que se describe a continuación, o sea, que corresponde a esta ecuación, teniendo como referencia los 3 últimos dígitos de la cédula de la persona que presenta el parcial, o sea, mi cédula. Entonces, los 3 últimos dígitos van a tomar el valor de B, C y D. Y entonces empezamos para resolverlo. Mis 3 últimos dígitos de la cédula van a ser B va a ser igual a 5, C va a ser igual a 4 y A va a ser igual a 1. Entonces, esta es la ecuación de la cual yo me voy a basar para hacer mi diagrama del circuito. Aquí tenemos una primera parte, aquí tenemos una segunda, una tercera. Vamos a ver la primera parte. En esta primera parte nosotros tenemos una ganancia, esto sería una ganancia por un voltaje, que el voltaje es el A. Entonces, la primera configuración, primer esquema, va a ser un amplificador operacional
inversor. El amplificador operacional inversor está constituido por esta configuración de acá. Entonces, donde tenemos un voltaje de entrada, un voltaje de salida, una resistencia R1, una resistencia de retroalimentación, la corriente 1, la corriente de retroalimentación y los Vx de acá. Ahora, para la solución de este primer paso, lo que nosotros hacemos, de este primer esquema, lo que nosotros hacemos es lo siguiente, hacer LSK en los nodos de Vx. O sea, tenemos una LSK en este nodo y otra LSK en este nodo. Entonces, para la LSK del primer nodo, que sería esta, tenemos una corriente en T entrada, I1, que sería esta, y una corriente de salida, IF, que sería esta. Entonces, vamos de acuerdo a la ley de Ohm a representar estas corrientes. La corriente I1 estaría dada por el voltaje de entrada menos el voltaje Vx sobre la resistencia R1. Esto va a ser igual a la corriente de retroalimentación y esta está dada por Vx de acá, este Vx, menos, porque vea que ya viene así hacia acá, V sub 0 sobre la resistencia. Entonces, nos quedaría de esta forma. Lo que hacemos acá es separar variables para que sea más práctico ahorita utilizar la ecuación. Separar variables. Y esta sería nuestra ecuación 1. Ahora, para el nodo 2, que es este de acá, nosotros no tenemos ni una resistencia y tenemos que una vez este nodo iría a tierra. O sea que la corriente que está circulando por este nodo haría igual a 0 amperios y el voltaje Vx se vería reflejado en 0 voltios. Voltaje Vx sería igual a 0 voltios. Ahora, ya sabiendo esto, que el voltaje Vx es igual a 0 voltios, yo puedo reemplazar ese Vx este es Vx, yo puedo reemplazar ese Vx en la ecuación 1, esto aquí. Entonces, V de entrada, el voltaje de entrada va a ser sobre la resistencia R1 menos Vx, pero Vx vale 0, o sea que todo este término iría a 0. Igual a Vx sobre la resistencia de retroalimentación, pero Vx vale 0, o sea que todo este término iría a 0, menos el voltaje de salida sobre la resistencia de retroalimentación. Entonces, aquí lo que necesitamos es despejar el voltaje de entrada. Entonces, lo vamos a ir despejando. Nos queda, después de que esos términos se anularon, nos queda estos de aquí. Voltaje de entrada sobre la resistencia R1 es igual a menos el voltaje de salida sobre la resistencia de retroalimentación. Entonces, vamos a, el voltaje Bin nos dice que es lo siguiente. Vamos a despejar B sub O, el voltaje de salida. O sea que el voltaje Bin nos dice que es R1, RF, que está dividiendo, pasa a multiplicar aquí sobre R1. Y esto va a ser igual a menos B sub O. Menos B sub O. Entonces, para quitar el negativo, se multiplica a ambos lados de la ecuación por menos 1. O sea que aquí nos quedaría menos el voltaje de entrada por la resistencia de retroalimentación sobre 1. Y esto va a ser igual al voltaje de salida. Esta sería nuestra ecuación del voltaje de salida. Nosotros tenemos aquí que la ganancia es esto que está aquí. Esto sería la ganancia. O sea que el voltaje de salida va a ser a menos la ganancia, menos la ganancia por el voltaje de entrada.
Entonces, tenemos esta relación de acá. Si nos damos cuenta, dice menos la ganancia por el voltaje de entrada. Si subimos acá a la primera parte nos dice que tenemos una ganancia y por un voltaje. Entonces, la ganancia estaría dada por 1,4285, 1,4, esto. Por esto estaría dado la ganancia, 1,4285. Entonces, este dato nosotros lo necesitamos para poder encontrar ahorita la resistencia de retroalimentación. Pero también necesitamos el valor de la resistencia R1. Entonces, para eso suponemos el valor de ella. El valor que le otorgué es de 1K. Entonces, para esta la fórmula de la ganancia, necesito despejar RF. Entonces, yo tengo la ganancia y tengo el valor de R1. Despejo RF y me da 1,4285 por 1K, que 1K es el valor de la resistencia. 1, resistencia 1. Y esto va a ser igual a 1,4285 K ohmios. Y esa va a ser mi resistencia de retroalimentación. Ahora, ya sabiendo cuánto equivale mi resistencia R1 y mi resistencia R2, lo que se procede a hacer es hallar el voltaje de entrada. Entonces, el voltaje de entrada va a ser igual a, este va a ser igual a A, que sería la A que corresponde a mi número de cédula, al último número de mi número de cédula, y este va a ser igual a 1 voltio. Entonces, el voltaje de salida que está en el A va a ser igual a menos el voltaje de entrada por la ganancia, que la ganancia estaría dada por RF sobre R1. Y esto es el voltaje de salida en A es igual a menos 1,4285 voltios. Para comprobar esto, nosotros simulé el esquema del circuito amplificador operacional inversor. Entonces, nos da que es 1, entonces el voltaje POA va a ser igual a menos 1,43 voltios. Aquí tenemos el voltaje de entrada, la resistencia R1, la resistencia de retroalimentación, con el valor que se le otorgó, esta con el valor que se le supuso y esta con el valor que se halló. Y nos da menos 1,43. Y nos damos cuenta que es el mismo valor que dio acá. Aquí dio menos 1,428. O sea, esto se puede aproximar a 3. Entonces, el primer esquema quedó bien. Ahora, vamos a hacer el segundo esquema. El segundo esquema nos dice que es un amplificador. El segundo esquema, vamos a hacer un amplificador operacional no inversor. El amplificador operacional no inversor tiene esta configuración, donde está polarizado por la entrada inversora, que sería la parte positiva, aquí, y la resistencia de retroalimentación, la resistencia R1 vendría por la parte no inversora. Ahora, el voltaje tendría un voltaje de salida. Para la solución de este circuito sería similar a la primera. Se hace una LSK en este nodo de acá y otra LSK en este nodo. Para el primero nos damos cuenta que el voltaje
en Bx va a ser igual al voltaje de entrada. O sea que esta va a ser mi primera ecuación. O sea, ya sabiendo esto, ahora, ya hallé mi primer nodo. Ahora sigue el otro, que sería este. Una LSK, una sumatoria de corrientes de entrada, va a ser igual a sumatoria de corrientes de salida. Entonces, la corriente que entra a este, que sería este mismo nodo, sería I1. La corriente que sale sería IF, que sería la resistencia, la corriente de retroalimentación. Y de acuerdo a la ley de Ohm, la corriente I1 sería 0, porque estaría a tierra, voltios, menos el voltaje que cae aquí en este nodo, que sería Bx, sobre la resistencia R1. Y esto es igual a la corriente que pasa por la resistencia RF va a estar dada por V sub 0 menos V sub X sobre RF, que sería esto. Todo esto es lo que acabé de decir. Ahora, tenemos lo siguiente. Vamos a despejar el voltaje V sub 0. Entonces, el voltaje V sub 0, aquí tenemos que esta resistencia RF se puede pasar a multiplicar al otro lado. Aquí como esto es 0, o sea, esto se iría y solo quedaría este término de acá, menos Bx sobre R1 por la resistencia de retroalimentación, y esto es igual a lo que tenía en el numerador. Ahora, este Bx se puede pasar al otro lado a restar, que quedaría aquí. Menos Bx, y esta resistencia es esta de acá, y esta es esta, RF sobre R1. Para quitar el negativo del menos del voltaje de salida, se multiplica por menos 1 a ambos lados de la ecuación, de la igualdad. Entonces, B sub 0, B sub O, va a ser igual a Bx, porque ya cambió el signo, más Bx, por la resistencia de retroalimentación sobre R1. Ahora, reemplazando en la ecuación, reemplazando 1, que tenemos acá, que es la ecuación 1, en la ecuación 2, que esta sería la 2, nos queda que el voltaje de salida va a estar dado por el voltaje de entrada, que sería el mismo Bx, más el voltaje de entrada por la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 1. El voltaje de salida va a estar igual a el voltaje de entrada y saco aquí factor común, voltaje de entrada por 1, que sería este, más el voltaje de entrada, que es este, por la resistencia F sobre R1. Entonces es esta. Y aquí tenemos que la ganancia va a estar dada por esta relación que tenemos aquí. La ganancia es esto de aquí. Entonces la ganancia va a ser igual a 1 más RF por sobre R1. Entonces nosotros podemos decir que la ganancia va a ser igual al voltaje de entrada, que es este mismo de acá, por la ganancia. El voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada por la ganancia. Y si nos vamos aquí arriba al ejercicio, a la ecuación del comienzo, a la ecuación que tenemos acá al comienzo, nosotros tenemos que dar 1,7, listo. Entonces, nosotros tenemos aquí lo siguiente, una ganancia por un voltaje, aquí, está más abajo. Entonces, esta. Aquí vamos, entonces el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada por la ganancia, que ya la expresamos. Ahora la ganancia, de acuerdo a lo que miramos arriba, va a estar dada por 1,7. Suponemos ahora que el valor que va a tomar R1 va a ser el mismo 1K para hallar la resistencia RF. Entonces,
reemplazando en la fórmula de la ganancia, nos dice que la ganancia va a ser igual a 1 más RF sobre R1. La ganancia es igual a 1,7 y esto es igual a la resistencia de F, que no la sabemos, un K, que es la resistencia R1, más 1. Y esto es igual a, despejando RF nos queda la ganancia menos 1 por la R1 y nos da de 700 ohmios. Ahora, nos da de 700 ohmios. Dice que el voltaje de entrada va a ser en este caso B y que este B va a estar dado por 5 voltios. Entonces, ese B va a estar dado por 5 voltios. Entonces, tenemos que el voltaje de salida en B va a ser igual al voltaje de entrada por la ganancia, 1 más RF sobre R1. Y esto va a ser igual, aquí ya reemplazando términos, ya variables que ya conocemos, el voltaje de entrada va a ser 5, 1 más RF sobre R1, RF sobre R1, y el voltaje de salida nos da 8,5. Para comprobar que esto nos quedó bien, vamos a copiar voltaje 0 O de B va a ser igual a 8,5 voltios. Si nos vamos aquí a la simulación que corresponde a esa, nos dice que entonces el amplificador no inversor nos dice que da 8,5 voltios. Y esto va a ser igual a lo que yo tenía en la parte teórica. El voltaje de entrada va a ser 5, la resistencia R3, la resistencia que sería la R1, la resistencia RF, que sería 700 ohmios, y el voltaje B, que sería 8,5 voltios, y los valores coinciden con la parte teórica. Ahora, volviendo, vamos a hacer el último circuito. Ahora, tenemos aquí el tercer esquema. El tercer esquema nos dice lo siguiente. Tenemos un amplificador diferencial. Entonces, el amplificador diferencial, esta sería la figura, el diagrama del amplificador diferencial. Aquí sería el voltaje B1 y el voltaje B2. Pero entonces yo tengo mi B1 como BC y mi B2 como BA. R1 que serían la misma, R2 y R2 que serían la misma. Aquí estaría este sería, bueno, el amplificador operacional diferencial. Ahora, vamos a resolver por nodos. En este nodo primero nos dice lo siguiente. El voltaje Bx, está entrando a este nodo la corriente I1, que es esta, está saliendo I2, que es esta, y van a estar expresadas de la siguiente forma, según la ley de Ohm. Entonces, la corriente I1 va a ser BC menos BX sobre R1, que es esto. La corriente I2 va a ser BX menos B sub 0, B sub O sobre R2, que es este R2. Y es esto que tenemos acá, que la corriente va así completa y llega acá, este otro nodo. Entonces, esta sería nuestra ecuación número 1. Ahora, vamos a encontrar la ecuación número 2. Dice que está en este nodo. Vamos a hallar nodos aquí, calcular los nodos aquí, las corrientes que entran y salen.
Entonces, la corriente que entra va a estar dada por I2 y la corriente que sale va a estar dada por I3. Entonces, I2 está BA menos BX sobre R1. I3 está dada por BX menos 0 porque está en la tierra sobre la resistencia R2. Y esta sería mi ecuación 2. Ahora, voy a despejar de la ecuación, voy a dejar esta ecuación en términos de Bx. Voy a despejar Bx. Entonces lo que hago es, este R2 que está acá, lo paso a multiplicar a cada término del numerador. Y este R1 que está acá, lo paso a multiplicar a cada término del numerador de acá. O sea, nos quedaría R2 por BA menos R2 por Bx, que sería esto. Esto es igual a R1 por Bx menos, pues R1 por 0, pues 0. Ahora, esto lo que hacemos es, necesitamos saber el valor de X. Entonces vamos a agrupar los términos que tienen X. Entonces pasamos este R2Bx que está acá, lo pasamos al otro lado y vamos a sacar factor común. Factor común de Bx es R2 más R1. Y ya tengo acá Bx ya casi despejado. Entonces, este Bx, lo que vamos a hacer es este paréntesis que está acá multiplicando, lo vamos a pasar a dividir a este lado de la ecuación. Pero pues ordenando, pues nos queda así. Esto es lo mismo como si tuviéramos aquí. Pero pues ordenando. Bx va a ser igual a R2, BA, que es esto que tenemos aquí, sobre R2 más R1. Y esta sería nuestra ecuación 3. Ahora, acomodando la ecuación 1, nos queda lo siguiente. El voltaje BC menos el voltaje X sobre R1, esto es igual al voltaje BX sobre BO sobre R2. Esta es la ecuación 1. Acomodándola de la misma forma. Este R2 pasa a multiplicar a todo este término de aquí arriba y este R1 pasa a multiplicar a todo este término de aquí arriba. Entonces quedaría de esta forma. Ahora, este R2 necesito despejar a B sub 0. Entonces yo tengo aquí R2 baja igual, menos R2Bx baja igual. Este término que está acá sumando pasa a restar a este lado y esto es igual al mismo término que tenemos acá, lo bajamos. Ahora, aquí tenemos un factor común. El factor común que tendríamos es Bx. Entonces Bx lo factorizo y me da R2Bc, que sería esto mismo, lo he venido bajando normal, menos Bx, factor común de R2, como ya acá lo tengo menos, aquí solo entra positivo. R2 más R1, que menos por más, menos, o sea que ya daría el menos de acá. Y esto es igual a menos R1 por B sub 0. Pero entonces yo necesito manejar este B sub 0 positivo. Multiplico cada lado de la igualdad por menos 1. Entonces tengo R1 por B sub 0, ya me quedó positivo. Esto va a ser igual a Bx, ya cambio el signo porque menos por menos da más, Bx por R2 más R1 menos, aquí quedo con menos R2 por BC. Y B sub 0 va a ser igual a Bx, este término que está acá, sobre la R1, que está esta R1 que está multiplicando a B sub o pasado a dividir. Y también aquí a este término, a R2. Ahora, esta sería nuestra ecuación 4. Nuestra ecuación 4.
Entonces, aquí yo tengo, reemplazo la ecuación 3 que hallé anteriormente, que era Bx, en la ecuación 4 que acabo de hallar. Entonces, B0 va a ser igual a lo que vale Bx, que Bx vale esto, por 1, ¿por qué 1? Porque aquí es como si tuviera un 1, sobre R1. Todo esto multiplicado por R2 más R1, que es esto que tenemos acá. Aquí tenemos un factor común, que es R2 más R1, y este está dividiendo y este está multiplicando, o sea que esto se cancela. R2 más R1 y este se cancela con R2 más R1. Y esto sí, menos R2 menos R1 BC. Ahora, ya habiendo cancelado esos términos, nos queda que B sub 0 va a ser igual a R2, esta R2 que tenemos acá, sobre R1 por BA, esta BA, menos todo este término que tenemos acá, es este mismo acá. Ahora, B sub O va a ser igual a R2 menos R1, estos términos, como son iguales, se factorizan, ¿sí? Estos dos términos R2 sobre R1 son iguales, se factoriza y nos queda BA menos BC. Y esta sería nuestra ecuación general del voltaje de salida para el amplificador operacional diferencial. Entonces, tengo lo siguiente. La ganancia para esta configuración va a estar dada por R2 sobre R1. Vamos a suponer que la R1 vale 1K para hallar la R2. Entonces, la ganancia, según el ejercicio, aquí nos dice que da 3,56, según la ecuación principal. Aquí, 3,56. Y este sería el voltaje. Entonces, 3,56. Entonces, la ganancia, ya sabiendo a cuánto equivale, entonces la ganancia equivale a 3,56 y lo vamos a reemplazar en la fórmula. 3,56 va a ser igual a R2, que es la que necesito hallar, sobre la R1, que da un K, que le puse un K. Y esto va a ser, R2 va a ser igual a 3,56, que es la ganancia, por la R1, que es la resistencia R1. Y la R2 me da 3,56 ohmios. O sea, ahora, el voltaje de salida, voltaje de salida sub A menos C va a ser igual a R2 sobre R1, que esto sería como la ganancia. Esto sería la ganancia por el voltaje BA menos BC. Reemplazando términos, me queda que el voltaje BO va a estar dado por menos 10,68 voltios. Para saber que esto, si esto nos quedó bien, se simuló esta configuración, que sería la siguiente. Amplificador operacional, aquí dice amplificador operacional diferencial. Entonces aquí tenemos el voltaje BA, el voltaje BC, aquí está el primero BA y después BC, porque aquí está la entrada más y aquí está la entrada menos. En el diagrama está al revés. Entonces, aquí tenemos la resistencia R1, la resistencia R1, resistencia R2, resistencia R2. Por eso estas dos son iguales, porque esta es la misma R1. Estas dos son iguales, esta y esta son iguales, porque es la misma R2. Y el voltaje me da menos 10,7 voltios. Si me dirijo a la configuración, voy a comprobar que el voltaje también me da aproximadamente menos 10,7 voltios. Aquí me da menos 10,68 voltios.
pero este 8 aproxima a este 7, a este 6 a 7. O sea, quedan aproximadamente iguales los valores. Ahora, tenemos lo siguiente. Ya cuando fueron encontrados los voltajes de salidas para la configuración amplificador inversor y no inversor y diferencial, los sumaremos en la configuración amplificador operacional sumado inversor, que a diferencia del primer ejercicio, que era no inversor, en este caso vamos a utilizar el inversor. Entonces vamos a hacer los cálculos para hallar las ecuaciones de esta configuración. Aquí tenemos un voltaje de entrada B sub O A, un voltaje de salida B sub O, B sub B, un voltaje de salida B sub O. No es de salida, es de entrada, sino que está representado así por la que viene de las otras ecuaciones, de las otras configuraciones. Es el voltaje de entrada para esta configuración. Y este sí sería el voltaje de salida. La resistencia R1, R2, R3, que debemos de hallar, la corriente ahorita dijo la corriente, la resistencia de retroalimentación y ya no hay otra resistencia. Ahora, vamos a hacer una LSK. Vamos a hacer una LSK en este nodo de acá. Entonces, la LSK nos dice que la sumatoria de corrientes de entrada va a ser igual a la sumatoria de corrientes de salida. Si nos damos cuenta, estas corrientes que entran aquí, a este nodo, entonces, las corrientes que entran a este nodo, que es I1, I2, I3, van a ser igual a las corrientes a la corriente que sale IF, y es retroalimentación. I1 más I2 más I3 va a ser igual a IF. Haciendo ley de Ohm, el voltaje sub O sub A, o A, más el voltaje BX sobre R1. El voltaje de aquí menos el voltaje de aquí será igual a R1, es sobre R1. Y asimismo, para la corriente I2, el voltaje de entrada menos el voltaje de salida sobre la R2, más la I3 va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje de salida sobre la R3. Esta sería nuestra parte de entrada. Ahora la parte de salida nos queda de la siguiente forma. La corriente de retroalimentación dice que va de Bx a menos B sub 0 sobre la resistencia RF. Bx menos B sub 0 sobre RF. Y esta sería nuestra primera ecuación. Esta sería nuestra primera ecuación. Ahora, vamos a hacer una LSK en el nodo 2. El nodo 2 sería este de acá. Dice, aquí no hay ninguna resistencia ni nada, sería conectada a tierra. O sea que la corriente que pasa por este nodo sería igual a 0 amperios. Y el voltaje que está en ese nodo se estaría reflejado a tierra, a 0 voltios. Y esa sería mi segunda ecuación. Entonces, yo tengo lo siguiente ya. Puedo hacer ya una relación. Un despeje. Reemplazando esta ecuación 2 en la ecuación 1, puedo anular unos términos. Cuando reemplazo acá B sub X en esta ecuación, B sub X se elimina de aquí, que es este mismo de aquí con R1, más B sub X de aquí, que es este mismo, menos B sub X y este otro. Todos los que son B sub X se eliminan. Ahora, ya una vez se eliminaron los términos de B sub X, nos quedó esta ecuación de acá.
nos quedó esta ecuación de acá. Entonces yo necesito despejar el voltaje de salida. Se dice que el voltaje de salida va a estar dado por menos B sub 0 sobre RF. O sea, esta RF está dividiendo, la puedo pasar a multiplicar a cada término de acá. O sea, me va a quedar RF sobre R1 por el voltaje más en A, más RF sobre R2 por el voltaje en B, más el RF por R3, más el voltaje en la resistencia R3. Esto es igual a menos B sub 0. Pero entonces necesito que este B sub 0 me quede positivo. Entonces lo que hago es multiplicar a cada lado de la igualdad por menos 1. Y este lado saco un factor común RF. RF va a ser factor común del primer término, más el segundo, más el tercero. Aquí un paréntesis. Y B sub ordenando ya me quedaría igual a menos, porque aquí estaba positivo, pero cuando se multiplicó con este menos del menos 1, más por menos, menos. O sea, quedó negativo. Y queda igual, así este paréntesis queda así igual. Aquí tenemos que si una relación, si R1 va a ser igual a R2 y R3 va a ser igual a R2 y R1, Rx va a ser igual a todas. O sea, R1, R2 y R3 van a ser iguales. O sea, van a tener el mismo valor. Entonces, yo los podría expresar de la siguiente forma, sacando factor común. Esta R1, esta R2, esta R3 sería Rx, o sea, se puede sacar factor común y sería esta Rx de acá. Entonces, ya tenemos la ecuación general para el voltaje de salida. En la configuración, sumador, inversor. Entonces, la ganancia va a estar dada por menos RF sobre Rx, por RF menos Rx. Va a estar dada la ganancia sobre Rx. Entonces, sabiendo que la ganancia va a estar dada por esta fórmula, RF sobre Rx, y aquí en la ecuación, para guiarnos, para hacer el ejercicio, la ecuación principal que nos dan, dice que nosotros tenemos una ganancia de 3,75. Y todo esto que se encuentra a este lado, todo esto que se encuentra a este lado, serían los voltajes. Entonces, ya una vez sabiendo cuánto equivale la ganancia a 3,75, vamos a dejarla expresada aquí abajo. Entonces vamos a dejarla expresada aquí. La ganancia va a ser igual a 3,75 y vamos a suponer el valor de Rx igual a 1K para hallar a RF. R de retroalimentación. La ganancia va a ser igual a 3,75 igual a la resistencia RF que no conozco y un K. Despejando RF me queda 3,75 por R1 igual a 3,75K. Kilo ohmios. El voltaje de salida va a ser igual a menos la resistencia F sobre Rx por los voltajes en OA, OB, OA menos C. Entonces, el voltaje de salida va a estar dado de acuerdo a la ecuación principal que era menos 3,75. Abro corchete. Esta es la primera configuración. Esta es la segunda configuración. Y esta va a ser la tercera configuración. Esta es la 3, esta es la 2 y esta es la 1. Entonces, en la 1 nos dan que el voltaje A va a ser igual a 1. En la 2, el voltaje B va a ser igual a 5. Y en la 3, pues, el voltaje A igual a 1, el voltaje C igual a 4. Entonces,
Reemplazando estos valores, el voltaje V sub 0 nos da igual a 13,53 voltios. Para verificar que sí cumple, o sea, que sí es lo mismo, la fórmula de ganancia por voltajes de entrada, entonces hacemos la fórmula general de aquí, donde se utilizan las resistencias. Daría lo mismo. Las ganancias, esto menos R menos la resistencia de la fuente de retroalimentación sobre un K por, aquí tendría el POA más el BOB menos el BCA, AC. Entonces el voltaje de salida sería igual a 13,53 voltios. Coincidiría con el de acá arriba. Es obvio, pues porque es la misma, es lo que estamos, la relación de la resistencia sería la ganancia. Entonces, el voltaje V sub 0 va a ser igual a 13,53 voltios. Vamos a compararlo con el voltaje que nos dan en la simulación. Ya en la simulación completa tenemos lo siguiente. Esta parte de acá que está en el recuadro verde sería nuestro amplificador, sumador, inversor. Si nos damos cuenta, aquí tenemos el voltaje VO, este sería VOA, aquí vendría VOB y aquí vendría VO de A menos C. Vendrían a estas resistencias. Este sería mi BX. BX1, este es el otro BX, mismo BX. Este sería mi BX. Y R1, estas serían la misma RX. Estas son RX. Y esta sería mi resistencia de la fuente, de la retroalimentación. Resistencia de retroalimentación. Y nos damos cuenta que el V sub 0, V sub O, el voltaje de salida, da 13,5 voltios. Entonces, está dando igual al voltaje teórico, 13,5 voltios. Y con esto concluimos que la simulación, tanto los valores teóricos como los valores prácticos, están dando correctamente, ya que la simulación funciona de la manera idónea. Y esta sería, ya este sería el fin de la sustentación de mi parcial de síntesis 1. Gracias.